Bueno, muchas gracias a todos por venir. Es decir que, bueno, en los últimos 5 años me dedico a estar casi unos 200 días en directo ante la pantalla, pero siempre siento una cierta responsabilidad cuando veo aquí a la gente, porque pienso que cuando están en la pantalla en su ordenador pueden hacer otra cosa, pero aquí como tengo a la gente más concentrada durante una hora. Debo decir que la mayoría de mi tiempo sí la dedico a retransmitir, a comentar pues en los últimos años, pero aún me siento entrenador de ajedrez. Realmente fui jugador más o menos talentoso hasta los 18 años, de hecho tenía más elo con 17 años que ahora. Realmente me dediqué mucho, llegué a ganar un campeonato de España, a jugar algunos mundiales, a tener esa fuerza de maestro internacional. Y luego, pues a los 18 años, la verdad es que como tanta gente tuve que elegir un poco entre mi carrera de ajedrecista o mi carrera de normal, ¿no? Intentar hacer algo en la vida, digamos, por de alguna forma. Como tenía eso, tenía 2.390, un par de normas de MI, pensaba que jamás me iba a poder dedicar al ajedrez, realmente lo tenía bastante claro. Y a los 18 abandoné totalmente el ajedrez por hacer 2 carreras, que fueron Derecho y Administración de Empresas. Y pues hay que decir que cuando tuve 23 o 24 años estaba totalmente hasta las narices de las dos. Estaba con el derecho mercantil subido a esto y la contabilidad que no los aguantaba. Y entonces, bueno, pues llegó el año 2005 más o menos, 2005, y bueno, pues últimos meses del año decidí que me quedaba un año más o menos, un año un poco más quizá, para acabar ambas carreras. Pero decidí que quería jugar otra vez un poco al ajedrez y darme un poco de tiempo para, si eso, volver con ganas. Fue el año 2006, ahí completé la última norma que me quedaba de MI y me puse a estudiar mucho ajedrez también porque, bueno, había un momento en que también digo, bueno, ya que estoy por lo menos sí dejando de lado los estudios, voy a poner a estudiarme bastante ajedrez. Lo que descubrí ahí realmente es que ya con la madurez, ¿no? De otra forma lo veía ya con 25, diferente a los 18, es que me apetecía mucho conocer todo lo que es el ajedrez. Empecé a profundizar mucho más en el ajedrez y seguramente sin darme cuenta empezar a preparar lo que sería luego como entrenador. Hay que decir que en 2006, en septiembre, en un torneo que de hecho jugué por casualidad, que estuve a punto de no jugar casi el día antes, pero con una conversación con un amigo, no sé qué, acabé jugando de casualidad y dio la suerte que ese torneo que no iba a jugar era un Open y lo gané. También tuve la casualidad que empecé muy bien ese torneo y en la cuarta, quinta ronda se me acercó el padre de un chavalín que estaba por ahí y me dijo, oye, ¿quieres entrenar a mi hijo? Y le dije, la verdad es que no entrenaba a nadie, había dado algunas clases ahí en grupales y poco más y no había entrenado a nadie, así que digo, pues no lo sé, bueno. Pero me insistió un poco y acepté, ¿no? Entonces jugué ese torneo, otro torneo justo tenía después que me salió muy bien, estaba muy en forma. De hecho, un torneo que tuve la suerte de coincidir con Caruana, que cuando era pequeñito estaba ahí en Madrid y quedé empatado en el primer puesto con Caruana y con alguno más. Y esto es septiembre-octubre del 2006 y entonces, bueno, pues empecé a dar las primeras clases. Y recuerdo la primera clase que la preparé muy bien, ¿no? Preparé muy bien lo que era la teoría para atacar un peón aislado. Me preparé partidas clásicas, empecé a ver cómo bloquear el peón, cómo atacarlo, cambiar piezas, la teoría de ajedrez un poco enfocada en el peón aislado y fui a dar la primera clase. Cuando di la primera clase, bueno, me vi a mí mismo hablando de eso de fijar, mira aquí el alfil, cambia piezas y a los 15 minutos pensé, bueno, ya he explicado todo lo de la teoría así por encima del peón aislado, ¿qué estoy haciendo yo? Me sentí en ese momento, pensé que estoy haciendo yo que este niño no pueda leer en un libro, ¿no? Realmente la teoría de todo es muy fácil de ver, realmente la puedes ver en un libro, en un momentín, y digo, ¿qué estoy aportando, no? Porque en cierta manera digo, los padres de este niño se están gastando más dinero en las 2 horas que voy a estar aquí dando clase que lo que vale un libro igual de 200 páginas donde te puede explicar esto y 100 temas más. Entonces, como que rápidamente también, pasado esos 15-20 minutos, pensé, bueno, yo vengo aquí a aportar algo a este chaval. En ese momento era un chaval de 11 años, 1800 de elo, y claro, dije, bueno, yo es que realmente la teoría del ajedrez, ya sea el open aislado, ya sea los finales de torre, ya sea como jugar un final de alfil de distinto color, se puede estudiar. Bueno, pues si te pones muy serio un montón de horas al día, en 2 horas, en 2 meses tienes
tienes realmente toda la teoría que es el ajedrez. El problema es que realmente para aprender a jugar al ajedrez, para aprender a manejarlo, necesitas toda la vida, o seguramente más que toda la vida, ¿no? Porque realmente lo importante es aprender a manejar los conceptos y aprender a tomar unas decisiones. A partir de ese momento me olvidé de mis papeles, tomé una posición que tenía ahí y le dije al chaval, bueno, ¿cuál haces? Él se puso a mover, yo a mover, le superaba, ¿no? Era un chaval de 1800, 2400, y le explicaba dónde estaba cometiendo errores. Le decía, mira, no, aquí esta está mal, esta. A veces tenía que ver con el pleno aislado esa posición, a veces se dejaba una táctica, y entonces le iba enseñando cómo tenía que pensar. Rápidamente me di cuenta que ese es el momento en el que puedes aprender. Cuando alguien te enseña cómo pensar, cómo tomar decisiones. No sirve para nada tener la teoría si no sabes llevarla a la práctica. Tampoco puedes llevar las cosas a la práctica si no tienes una base. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues esto va a ser muy fácil. Yo te voy a aportar lo que es la práctica, cómo aplicar, te voy a enseñar a pensar y tú, por tu parte, pues vas a tener que estudiar teoría, empezar a meter muchas posiciones. No estoy hablando para nada de teoría de aperturas, estoy hablando de conocer partidas, conocer posiciones, empezar a saber de ajedrez, pero yo te voy a enseñar a pensar. Eso fue 2006, este alumno que digo, que fue mi primer alumno, es David Antón, ahora tiene casi 2700, y realmente la mejora fue muy rápida. ¿Por qué? Porque yo básicamente al día siguiente le llevé un libro, hay un libro que me gustaba mucho, de Marovic, donde ya había estudiado bastante, donde se hablaba de posiciones, eran tal, y yo en clase jugaba contra él, le ponía posiciones, le criticaba sus jugadas, le enseñaba cómo jugar más, lo exigía al máximo, le ponía a calcular, y él iba leyendo el libro. Tuve la suerte también, que en este caso el alumno, ya digo, era un 1800, no era ni el mejor seguramente de Madrid de su generación en ese momento, pero una semana, dábamos una clase a la semana solo, una semana más tarde vino con el libro y me lo devolvió, ¿no? Y le dije, a ver, vamos a ver, es un libro de 200 páginas, lleno de posiciones de ajedrez, te lo doy para que te lo estudies, no vale así pasar, leer, no, tienes que estudiar, tienes que mirar las jugadas, tienes que quedarte con las ideas. Y me dijo, sí, ya lo he leído. Y le dije, no, mira, tienes que mirarlo bien, explicar tal. Y entonces, pues dice, no, sí lo he leído. Y yo dije, niño torpe, ¿no? Entonces, abrí el libro y le dije, no, mira, por ejemplo, aquí. Y le enseñé un diagrama. Y entonces el niño pues me dijo, ah, sí, aquí hizo alfil por C6 para alfil por C6, caballo E5. Y miré y dije, joder, pues sí. Y luego abrí otra vez y enseñé una posición y me volví a decir la jugada, ¿no? Y dije, ah, que te acuerdas, ¿no? Claro, de repente di con alguien que tenía un talento brutal para memorizar posiciones, para entender esas posiciones y luego recordarlas. De hecho, eso hizo muy fácil el camino. Día tras día yo le llevaba libros, él se los leía por su cuenta y tirado en el sillón, memorizaba y yo le iba enseñando. Eso hizo que la progresión luego de alguien que en principio no era ni talentoso, digamos, en términos, no era un niño prodigio de 10 años, empezara a subir porque él empezó a aprender a memorizar posiciones y yo le enseñaba a aprender, ¿no? Así digamos que es como hay que manejarlo. ¿Qué pasa? Que primero, eso es un talento realmente muy enfocado al ajedrez. Hay que decir que, bueno, el mismo David, por ejemplo, tiene ese talento para el ajedrez, no lo tiene para otras cosas. Es, por ejemplo, muy interesante comprobar que él te podía decir las posiciones del tablero, pero es que jamás te va a decir quién está jugando la partida. Da igual que sea la partida más conocida de Botvinnik contra Capablanca, da igual que sea que el momento donde Arlequín hace su mejor combinación, era incapaz de aprenderse los nombres. Porque le decía, ah, sí, mira, esta bonita combinación, ¿cómo no te conoces esto? Claro que se la conoce, la posición se la sabe, pero no tiene el talento, el mismo talento que tiene para recordar posiciones, no lo tiene absolutamente nada para la historia del ajedrez, por ejemplo. Es realmente, a mí a veces más me da vergüenza que seguramente hasta hoy en día, si le preguntas por los campeones del mundo, no es capaz de decírtelo, por lo menos tienes dudas. Se lo habré explicado 200 veces, lo habré visto solo por si le preguntan en algún lado, y no. Pero dice, bueno, pero no me sé los campeones del mundo, pero ponme las posiciones, se sabe las partidas y sabe, digamos, aplicarlo. Es curioso porque esto también va a pasar en otros, bueno, pues Vallejo, no sé si es tan exagerado, pero igual tienen un talento muy enfocado al ajedrez y realmente muy útil. Entonces, ¿qué entendí yo mismo en esas primeras clases cuando iba a explicar ajedrez, ¿no? Que igual ni lo había reflexionado como jugador, pero sí que me di cuenta como entrenador. Lo que me di cuenta es que realmente necesitamos
entender el ajedrez. Pero entender el ajedrez en un sentido que a veces no se aplica o lo oigo que se usa de una forma un poco diferente. Cuando oigo a la gente que dice que hay que entender las posiciones o que alguien no entiende, parece que queremos hablar de algo mágico, que ves la posición y dices, no, mi caballo está muy bien aquí, mi alfil aquí y tengo una sensación mágica de que mi posición es muy buena. No tiene nada que ver con eso en mi forma de entender el concepto. Para mí entender el ajedrez es primero saber que el ajedrez posiblemente el 90%, algunos dicen el 99%, es todo táctica. ¿Qué estoy hablando cuando es todo táctica? Es que al final cuando tenemos una idea o cuando queremos que algo funcione tienes que calcular. Siento si alguien quiere jugar al ajedrez sin esforzarse, sin calcular, si eres superficial, no tienes ninguna posibilidad de acabar llegando alto. Pero a la vez, sabiendo perfectamente que el ajedrez, lo más importante, sin duda, es calcular, lo que es muy bonito del ajedrez es que si alguien se dedica solo a calcular, es decir, si alguien se dedica a pasarse miles de horas haciendo ejercicios de táctica, que por supuesto es muy útil, y queriendo calcular súper bien, no va a mejorar tanto. ¿Y por qué no va a mejorar tanto? Porque para llegar precisamente a esas posiciones donde hay táctica, a esas posiciones que nos van a favorecer al cálculo, tenemos que poner antes unas bases. Hay que poner a nuestras piezas en buena situación, tenemos que entender dónde hay una debilidad o tenemos que entender si podemos iniciar un ataque o tenemos que buscar una defensa. Entonces, la fase de la comprensión, lo que para mí es entender el ajedrez y lo que intentaba explicar desde el primer momento era, vale, primero tengo que enseñar a este chaval a calcular, porque es básico, pero luego tengo que enseñarle a entender las posiciones. Entender las posiciones en el sentido que sus piezas vayan tomando dinamismo, que las estructuras sean sanas, que no tenga problemas. Y luego algo que fui viendo que además realmente incluso me sorprendió a mí desde que fue el mismo Antón mejorando, desde que fui conociendo a otros grandes maestros fuertes, es lo difícil que es evaluar una posición. Realmente si os ponéis a analizar con grandes maestros y luego analizáis más tranquilamente la partida, ya con ayudas de computadoras, vais a ver que realmente incluso los grandes maestros de un nivel muy avanzado se equivocan completamente muchas veces evaluando posiciones. El aficionado a veces le pilla muy de sorpresa esto porque piensan que cuando está jugando la partida dice el maestro, aquí tengo más 1,50, tengo que manejar. No, el gran maestro va analizando posiciones, va comparándolas, va sintiendo si está mejor o está peor, pero se equivocan totalmente. ¿Por qué? Porque realmente evaluar una posición muchas veces es lo más complicado del ajedrez. ¿Por qué? La evaluación, de nuevo, como la comprensión, a veces tiene que ver con que una idea funcione o no, y esto es muy concreto. Puedes pensar que tu rey está a salvo y resulta que cuando está en A1 está a salvo y cuando está en B1 no, o puede ser que tu centro de peones sea bueno si una ruptura muy concreta funciona o no. Entonces, la evaluación de posiciones al final acaba siendo la clave para, primero, entender la posición y, segundo, para calcular. Al final, cuando estamos calculando, no hacemos más que ver jugadas, unas nos van por aquí, un árbol, otra por aquí, y comparamos una de las dos y elegimos la que pensamos que es mejor para nosotros. Evaluar es realmente difícil. Para mejorar la evaluación de la posición tienes que, primero, volver a lo que decía al principio, conocer mucha teoría de ajedrez, no estoy hablando nunca de teoría de apertura, hablo de conocer los conceptos y luego conocer muchísimas posiciones que te ayuden a donde el cálculo no llega, es decir, a conocer de cierta forma, vale, tengo unos peones débiles, me van a poner aquí pues estas piezas delante de los peones, pero resulta que cuando me ponen las piezas suele estar el flanco de rey más débil, empezar a conocer y a sentir las posiciones. ¿Por qué? Vuelvo a insistir que el cálculo, sin ningún tipo de duda, es fundamental. Realmente, cuando veis que la gente igual de cierta edad empieza a bajar de nivel, es porque su nivel de cálculo y de energía en la partida empieza a fallar, pero de nuevo, la comprensión ayuda donde el cálculo no llega, somos humanos y realmente pues, nuestro cálculo es bastante limitado y lo vemos cada vez más si nos comparamos con las máquinas. Entonces, como yo realmente, pues como he dicho antes, tengo una vocación de entrenador, básicamente, aunque me pase todo el día, digamos que retransmitiendo partidas, siempre intento, bueno, pues entrenar, intento que mejore la gente que me escucha de alguna forma. Tampoco podía intentar venir aquí y pasar una hora con vosotros sin intentar que de cierta forma tengáis unas ideas más concretas de entrenamiento, ¿no? He dado aquí una pequeña charlita, pero también la verdad es que estuve anoche preparando
ciertas posiciones e ideas donde realmente pueda también mostrar un poco lo que sería un entrenamiento activo, ¿no? Y he de decir que una de las cosas claves que intento es eso, es la toma de decisiones, el aprender a pensar, ciertamente. Es una cosa que también me gusta explicar con un problema de la vida bastante curioso, y es, bueno, pues todos tenemos experiencia, por ejemplo, en el tenis, ¿no? Pongamos unos playoffs de tenis, unas eliminatorias normales, y me gusta hacer una pregunta así bastante amplia. Por ejemplo, si tuviéramos una competición de tenis con 300 jugadores, ¿cuántas eliminatorias harían falta para tener un campeón? No sé si sois capaces de calcularlo. Es una pregunta interesante. Os doy un segundo mientras preparo aquí. ¿Nadie tiene la respuesta? 9. ¿Cuánto? 9. 9. No, estoy hablando de partidos totales. Con 300, no rondas, partidos totales, sí. Bien, es interesante que nadie me está... ¿Cuántos? Unos 300. Vamos a intentar dar el número exacto. 296 por ahí. ¿Alguien tiene alguno más? Es que es difícil porque no queda pares, ¿eh? Uh-huh. Entonces, esta pregunta es muy interesante porque... Es que en la tercera ronda ya hay que ser impares. Porque nos enseña algo que es muy práctico en la vida, ¿no? Realmente uno de los libros que se ha hecho más famoso en el ajedrez es el de Rawson, donde en un momento él habla que era joven y se enfrentaba contra Adams, algo más mayor, más experimentado, y en un momento dice que, bueno, jugó contra el match, que se preparó perfectamente, teóricamente era una bestia del cálculo, y que no sé si Adams le ganó 4-0 el match o algo así, que lo masacró totalmente, y luego analizando con él se dio cuenta que él calculaba mucho más que Adams y mucho peor. Decía, es que él siempre calculaba lo que había que calcular. Yo empezaba ahí, le enseñaba mis líneas absurdas y él me decía, no, bueno, aquí te hago esta, estás tieso, aquí estás perdido, aquí... Y le enseñó que sabía calcular con mucha más calidad. Realmente este problema que os he puesto está muy bien porque realmente si pensáis con calidad se resuelve en un segundo. Realmente es igual 3 segundos, estáis un poco dormidos. Pero tenéis que saber cómo pensar este problema. A ver, dando esa pista, no tenéis que hacer ningún cálculo complicado. Y de hecho, daría igual que dijera 300 o dijera 2 millones, para que sepáis que no tenéis que hacer cosas raras. Solo tenéis que saber cómo pensar este problema. ¿Alguna idea? ¿Algún ingeniero por ahí? Bien, básicamente, para resolver esto sin tener que pensarlo, podemos minimizar las cosas. Realmente es hacerlo muy fácil para intentar comprender qué es una eliminatoria. Vámonos a la final. La final son dos equipos, un partido. Podemos ir a la semifinal, donde tenemos 4 jugadores, 4 equipos y 3 partidos. Básicamente el pensamiento es fácil. En todo sistema de eliminatoria hay un partido y en cada partido se elimina un jugador. Entonces, si hay 3 millones, pues habrá 3 millones menos 1 partidos, 300, 299. Simplemente es entender. Semifinal son 2 partidos, no sé. Semifinal son 2 semifinales más la final 3. Claro, sí, siempre, claro, contando todo, claro, los partidos que quedan. Entonces es importante, ahí entiendes la pregunta y dices, qué fácil es comprender. En el ajedrez pasa a veces igual. Es realmente curioso cómo ves a grandes maestros que, como dice en ese ejemplo de Rawson, es muy claro, no calculan tanto, no ven, pero saben filtrar muy bien la posición. De repente la única línea que te ven es la que vale, a veces, ¿no? Tú puedes a veces ponerte a analizar con grandes maestros muy fuertes y le dices una jugada, yo mira, aquí miré esta, pues quizás pues esa ni se me ocurrió, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene? ¿A qué vas? ¿A comerme ese peón? ¿En serio vas a comerme ese peón? No, ni vi que existía ese peón. Si tu dama se va a quedar lejos, no te hago ruptura en el centro y te destrozo en otro lado. Suelen ser cosas así de simples y a veces es curioso incluso las jugadas que no ven.
Entonces, bueno, pues ahí también empieza a entender que el ajedrez significa mucho de la calidad del pensamiento. Empieza a ser cada vez más complicado. Claro, os he dicho primero que está el cálculo, muy importante, pero lo que os he venido a decir a continuación, nadie es capaz de calcular lo que en términos de hoy en día podríamos decir muchísimo, porque realmente, bueno, pues por mucho que Carlsen se esfuerce, no creo que sea capaz de pensar más de una jugada por segundo durante mucho tiempo, ¿no? Y aunque fuera capaz, acabaría pensando 60 jugadas que en un minuto o 200, 300, que cuando empiezas a profundizar ni son tantas, realmente hay tantas opciones en fuerza bruta en el ajedrez que realmente el número es ridículo. Lo que pasa es que ha aprendido a fijarse en dónde es importante, ¿no? Esto tiene ventajas y desventajas. Primero, si no educamos la fuerza bruta, se nos van a escapar las jugadas un poco inesperadas. Es verdad que nos educamos, empezamos a hacer muchos problemas típicos, que si alfil por h7, caballo g5, que si el problema es la última, hay que estudiar los temas tácticos para mejorar, pero luego hay muchas jugadas completamente, digamos, fuera de un patrón, ¿no? Podríamos decir, no sé si inesperadas, o por lo menos raras, o fuera de lo que estamos esperando. Hay que aprender a buscar esas. Yo siempre enseño con las jugadas forzadas al principio, me parece un método súper útil, que viene a ser simplemente ir educando al alumno a buscar jaques, capturas y amenazas. Es tan sencillo como llegas a una posición, buscas los jaques, buscas cuando puedes capturar, buscas las amenazas en una, de mate, por ejemplo, y te obligas al principio a repetirlo mucho hasta que lo automatizas y el cerebro también funciona muy rápido. Funciona muy bien también para la gente que suele tener apuros de tiempo por lo que yo llamo empane. Básicamente para lo que es, me he tirado 10 minutos pensando esta posición, te pregunto, y dices, pues no sé ni lo que he pensado, la verdad. Eso pasa muchísimo, ¿no? A veces a la gente le cuesta admitirlo, pero bueno, tú pones una posición a alguien, le dejas un rato y le dices, bueno, ¿qué has visto? No sé, estaba mirando esta y después de esa, no sé. Bueno, porque te pierdes. Eso hay que admitir que el ajedrez es complicado. Para esos temas, las jugadas forzadas son perfectas. ¿Por qué? Porque tú llegas a esa posición y tú te tienes tu lista que seguir. Voy a mirar los jaques. Jaque, jaque, jaque. Bueno, este vale. Cuidado, este es peligroso. Voy a profundizar un poco. Este jaque obliga a mover el rey. Bien, este jaque no vale. Vale. Bueno, jaque no vale. Voy a capturar la dama del rival. Oye, si capturo la dama del rival y él no me come nada, igual estamos empezando bien. Vale, tampoco. Voy a ver las amenazas en una. Bien, ¿cómo es amenazas en una? Empezamos a ver piezas que acerca el rey. Oye, puedo amenazar mate en una y de repente esta gana. A veces son así. Realmente los ejercicios que veo muchas veces, ejercicios de táctica o en las revistas o en lo que sea, pues son muchísimos así de simples, se resuelven con eso. Lo que ayuda a los aficionados, este sistema es tremendo. Realmente con Antón fue algo que hicimos pues cuando él ya podía tener igual 12 años, una fuerza de 2000 y algo, que realmente pues yo veía que sabía ajedrez, pero se colgaba continuamente, e incluso eso había hecho que su confianza bajara bastante. Había un momento en que quizá intentaba jugar un ajedrez más posicional, porque oye, que voy a jugar ahí contra este maestro FIDE, en complicaciones me revienta. Eso es lo peor que le puede pasar a un chaval joven, si realmente tiene el miedo de sacar el máximo potencial de mí mismo. Así que las jugadas forzadas en ese sentido es meter horas, pum, 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 y acaba teniendo, si tiene talento también, de repente automatizando muchísimo esto, ¿no? De hecho acaba de entrar Jaime por la sala, que igual a mí me impresiona lo que es, él tiene un golpe muy bueno para ver jugadas forzadas al instante, ¿no? Esa capacidad puede ser innata, pero también, sobre todo, bueno, la mayoría de los que estáis aquí tenéis que saber que realmente, aunque no os dediquéis tanto, se puede entrenar. Aunque tengáis una edad, realmente uno puede decir, voy a entrenarme para que no se me acabe escapando esto. ¿Por qué viene bien este sistema? ¿Por qué os ayuda? Pues os voy a poner, por ejemplo, realmente yo tengo una cosa también que desde pequeño, desde que empecé a dar clases, me pasaba, y es que no me gusta utilizar material pasado, ¿no? O sea, yo llevo, pues eso, más o menos desde 2006, dando muchísimas clases todas las semanas, dando muchísimo material, pero realmente intento preparar el material casi unos días antes o casi el día antes, porque lo siento como nuevo, ¿no? Realmente
podría tirar de todo lo que tengo, pero como que lo he visto ya, como que no me motiva, ¿no? Me gusta más, una vez que creo que estoy preparado para más o menos entender todo tipo de posición o para saber cómo explicarla, entrenarla, preparar material nuevo. Además, también he pensado que, bueno, que supongo que todos o casi todos estáis jugando el torneo, arbitrando, o en la playa, quién sabe. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando voy con la selección, cuando voy a una Olimpiada, en un europeo, me molesta incluso un poco que como estoy ahí, siempre recibo un mensaje, oye, joder, Divi, vaya partidón que ha tenido hoy en Rusia Grichuk con no sé qué. Tú estás en la sala, no te enteras absolutamente de nada, ¿no? Pues donde peor se siguen los torneos hoy en día es estando en la sala de juego, porque estás ahí con tu equipo, das un paseo, puedes ir a ver a Rusia un segundo, pero tampoco aguantas, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, pues voy a preparar unas posiciones que un poco encajen con lo que he explicado aquí, que puedan ayudarme a explicar, bueno, pues a que veáis también lo que he explicado, y además así os hago pensar un poco, que nunca está de más. Para empezar, de hecho, ayer, ayer se dio esta posición. ¿Alguien sabe de qué partida es? Solo hay una persona que pensaría que es aquí, que sabría la partida. ¿Tú sabes? Y Jaime, tú que sabes todo. Bueno, esta partida se dio ayer esta posición se dio ayer en la partida de Sabrina Vega. Y aquí, bueno, Sabrina va con blancas. Es verdad que están ciertamente apurados y ella acabó ganando con blancas esta partida. De hecho, la ganó en 2 jugadas está ganando, la ganó en 3 más. ¿Qué pasó aquí? Creo que su rival, que bueno, es un muy buen jugador, pero estaba apurado y no logró calcular bien esta posición. Así que os voy a dar un segundín para que me calculéis la posición e intentemos ver cómo se remataba esta posición. Y, por supuesto, pues tenéis que pensar que estoy explicando un tema y va a ser bastante forzado todo, pero no tan sencillo. Se me ha olvidado preguntaros antes de la conferencia cuál es vuestro nivel, más o menos. ¿Cuánta gente con más de 2000 hay aquí en la sala? Ah, vale, bastantes, ¿no? ¿Algún 2600 por aquí? Bien, ¿quién se atreve? Justo acabo de ver en WhatsApp que me ha escrito Sabrina, ¿no? En plan diciendo, no enseñe mis partidas, ¿no? Igual la he intuido. Bueno, empecemos por Jaime, que está ahí. Jaime, ¿cómo rematas esta posición? Torre C1, parece igual. Bien, torre C1, sí. Caballo por C1. Torre por C1. Rey 2, caballo C3 y como la torre. Y debería ganar porque, bueno, por C3, torre por E1, realmente las amenazas de mate parecen brutales y no tiene ningún jaque. Hemos visto que ha calculado una línea que son todos jaques, es lo que venía a decir. Este es típico problema de todos jaques funciona. Es verdad que contra torre C1 tienes que ver otra jugada, que es rey A2. Ay, cuidado que está un alfil en E6. Ah, debía rey por torre B8, vale. Ajá. Entonces torre C1, rey A2. Torre C2. Y yo, de hecho, ahí justo cuando lo pasé ahí con la máquina puse, oye, ¿qué hacen si D7? ¿Cuál es la amenaza de...? No sé si es lo que se le escapó a... O sea, torre C1, rey A2, torre 8, C2, D7. ¿Y cómo rematas ahí? Con jaques de nuevo. Rey A3. ¿Y ahí? Hay que pensar. Yo creo que
esa jugada se te puede escapar fácilmente, pero como sabéis que he estado explicando ahora las jugadas forzadas, y os he dicho, os voy a poner un ejercicio de jugadas forzadas, podría ser más fácil de encontrar. Pero es un buen ejemplo para decir, fijaros cómo, siendo solo jaques, no es tan fácil. Es decir, que yo os digo, oye, buscad jaque, jaque, jaque. Ahora, bueno, con la ayuda de... Claro, el problema es que hay un jaque ahí que es muy normal que se te escape calculando esta posición, porque no es un jaque fácil. Fijaros, os lo repetimos la línea, sin mover. Es importante siempre acostumbrarse a no mover, porque realmente en la partida, por desgracia, no podemos mover y volver para atrás. Torre C1, rey A2, la torre D8 a C2, hacemos una jugada como D7 para que nos amenacen ahí de todo. Torre por B2, rey A3, y ahí, curiosamente, el caballo de B3 está clavado y tenemos torre A1 jaque, que no te pueden capturar, tiene que salir el rey a B4 y dama C3 es mate. Lo voy a poner aquí, torre C1, bueno, ya hemos dicho si caballo por C1, torre por C1 y luego caballo C3 jaque y comes N1, y aquí el... Sí. Calcula, venga, te dejo decirla ahí. Dama F6, dama por C por rey por, y caballo por C1. Que se ha tocado el caballo, y hay que ver que torre por C1 B3 es el caballo C3 jaque. Correcto. Sí, no iba a mencionar esa que era un poquito más complicada, pero habéis visto que ha buscado también los jaques, capturan caballo por C1, torre por C1, el caso es que amenazas esta y amenazas caballo C3 y salvas. No es una línea fácil, ni mucho menos, pero es la línea que si su rival hubiera tenido un poco de tiempo, creo que hubiera hecho. De hecho, la jugada que jugó aquel rival de Sabrina fue torre F8, que ya viene a ser una jugada un poco de estar colapsando, ¿no? De no saber cómo atacar. ¿Por qué seguramente no la hizo? Porque no tuvo tiempo. Realmente es un buen jugador y no le dio tiempo a encontrar estas jugadas. ¿Qué hay que hacer para encontrar estas jugadas? Primero, os puedo insistir 1000 veces que hagáis las jugadas forzadas, que os acostumbréis, que hagáis problemas, pero aún así esas 1000 veces después se os va a acabar atragantando. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, porque hay que profundizar, porque hay líneas por aquí, líneas por acá, hay que visualizar. El ajedrez es más complicado que decir, oye, hago un sistemilla y saco todas las combinaciones. Perdona, que no sé si lo estoy viendo mal desde aquí. Dama F6 no puede tomar de peón por dama. Aquí, dama F6, aquí. No, ¿por qué toma de dama, peón por dama? Dama F6 aquí. Nada. Vale, pues lo que decía, pues bueno, pues es que el ajedrez es complicado, es lo bonito también que tiene, que realmente nos cuesta calcular. Para esto, realmente mi consejo, a niveles bajos, sin ningún problema, hacer mates súper sencillos. Realmente a mí me gustó descubrir, porque yo había pensado esto de hacer mates sencillos para automatizar mucho cosas, es decir, a mí siempre me ha gustado mucho el baloncesto. Lo que haces es hacer entradas solos o tiros muy sencillos para intentar automatizar el tiro. Nosotros en ajedrez podíamos intentar algo muy fácil, hacer problemas realmente fáciles para acostumbrar a nuestra cabeza a buscar, incluso acostumbrarla a pensar rápido. Realmente el problema muchas veces cuando estamos en una partida lenta es que nos acostumbramos a tener mucho tiempo y pensamos súper lento. No, en la partida tienes que intentar pensar rápido y aprovechar bien el tiempo. Me gustó ver que, bueno, pues quizá el entrenador por excelencia realmente hay que decir que es el entrenador de las hermanas Polgar, ¿no? No creo que nadie pueda tener un currículum tan bueno como tener 3 hijas que hayan llegado a ese nivel, ¿no? Mejor presentación que esa me parece imposible, ni selección de alumnos ni nada. Las 3 hijas que te han salido y bueno, una no es que haya sido la mejor mujer de la historia, sino que rompió todo igual lo que se podía pensar en ese momento. Y entonces, pues hay que saber qué hicieron, ¿no? Si le salió tan bien, no fue casualidad, no fue genética, no, fue que hicieron bien. Pues resulta que, bueno, este hombre hacía unos archivos, además, claro, estamos hablando de los años 70, pues no tenía medios como tenemos hoy en día, ¿no? Pero hacía unos archivos donde ponía combinaciones de todo tipo, realmente. Y lo bueno es que luego lo dejó en 2 libros. Realmente hay unos libros que, para empezar, que son mates en una. No sé si son 1000 mates en una para empezar, pero que luego leía esas entrevistas a las Polgar y resulta que ellas empezaban entrenando haciendo mates en una, igual durante mucho tiempo, para calentar hacían mates en una.
Y luego el mates en una se convierte en capturas en una y luego son mates en dos, muy sencillos. ¿Por qué? Porque lo que estaba entrenando era eso mismo. Oye, que no se te escapen jugadas fáciles. Luego ya se irá complicando. Pero esto realmente es muy útil para lo que digo, para que no se nos escapen jugadas. Los mates en unas que van poniendo al principio son muy ridículos y luego ya son posiciones donde tienes que pensar un momento para que no se te escape. Es muy importante entrenar lo que es la visión a muerte. Cuando ya progresemos un poco, la verdad es que no he encontrado otra cosa como los finales artísticos. Los finales artísticos, primero, son interesantes porque te crean una sensación de placer, de recompensa cuando los sacas. Eso es importante porque realmente el entrenamiento tiene que ser agradable. Y después es muy bueno porque son posiciones que están hechas para que solo tengan una solución, para que sean sorprendentes y requieren un esfuerzo de cálculo bastante interesante. Pues yo os he buscado, de hecho, alguno. Este no, espera que he puesto la... aquí. Yo he buscado uno que he intentado que no fuera muy difícil para que simplemente veamos cómo un final muy concreto hay que calcularlo. ¿Por qué? Porque también otra de las grandes mentiras que recibimos en el ajedrez es, no, los finales hay que entenderlos, no, yo juego muy bien finales, ¿no? Mucha gente, no, yo juego muy bien finales, los comprendo. Bueno, una mentira grandísima. Los finales es casi donde hay que calcular más, porque igual que en el medio juego hay muchísimos patrones, pues en los finales empieza a ser muy oscuro todo, empieza a ser todo tan concreto que vale que tú puedes saber que tienes que activar el rey, que avanzar los peones, poner la torre por detrás, luego esta vale por una cosa y en la posición donde el peón está un poquito más para allá no vale y hay que hacer otra. Los finales son muy concretos y además hay que calcular a muerte, ¿no? Así que aquí tenemos un finalito que no diría que es difícil, pero requiere cierto cálculo. Y aquí pues ahora vamos a preguntar a alguien de los que dijo que tenía sobre 2000 que nos resuelva. ¿Cuál es el enunciado? Juegan blancas y a ver qué pasa. Eso es muy importante también si entrenáis. A mí se me ha olvidado la primera parte, hay que decir quién juega, si no el problema pierde gracia. Pero nunca digáis ganan tablas o abandonaron. Realmente en una partida nadie nos dice si gana y es una de las cosas que hay que entrenar más al principio. Porque el sentir cuando una posición es crítica, cuando puede haber combinación, es muy importante para mejorar. Bien, aquí alguien sobre 2000, un voluntario. ¿Quién está jugando el grupo B? ¿Aquí? ¿Alguien? Ahí está, perfecto. O sea, aquí se te diga la solución. Quiero que me digan las jugadas forzadas o la solución si me la dices directamente. Hay que decir una cosa importante. En los finales, yo siempre he dicho las jugadas forzadas son jaques. Bueno, de hecho, empezaría diciendo que la jugada forzada por excelencia es el mate. Tan forzada como que se acaba la partida, ya está, ¿no? Forzada significa, realmente la traducción buena incluso sería forzante, o sea, uso forzada porque suena un poco mejor, es la que deja menos alternativas al oponente. Pues el mate no deja más alternativa que firmar la planilla, el jaque ya le empieza a dejar muy pocas alternativas, o mueves el rey o pones algo en medio, te comen la pieza. Y luego, antes de capturas, suelo poner las amenazas de mate, suelen forzar más el que te amenace mate en una que el que te capture en una pieza. En los finales suelo incluir, para ayudar a la gente, las amenazas de coronación, porque realmente si amenazas coronar, pues suele ser una jugada que fuerza mucho al rival. Así que este ejercicio en realidad lo puedes resolver bastante rápido con cierto orden. El 7, amenaza coronar y tiene dos jugadas, bueno, incluso tres diría. Las dos jugadas que impide coronar con la torre y tiene un jaque. Así que empezamos por la más sencilla, igual torre E3. ¿D6? D6 ahí, rey F6. Importante que no ha sido en orden de las forzadas. ¿D7?
E7, torre... Bueno, D7 ahí, rey por E7, ¿no? Torre 3, alfil de 6. Claro. E7, torre 3. Ojo que D6 no amenaza coronar, ¿vale? Tenemos que buscar una jugada que amenace coronar. Haces alfil E6, pones el alfil en medio y de hecho es que coronas a la siguiente. Alfil 6. Perfecto. Entonces torre 3, refutada. E7. Probamos con torre A8. Alfil de 7. Alfil de 7. ¿Y ahí qué pasa? Que avanzas el peón de C. Y gana ya. Una cosa que a veces pasa con los finales artísticos es que sabes que no puede ser tampoco tan obvio, ¿no? Dices, joder, el Divin me ha puesto E7, alfil de 7, que es la que haría en una rápida, gano y ya está, ¿no? Entonces, bueno, E7, torre A8, alfil de 7, falla por algo, Vaya. un poquito más complicado quizá. Porque el avance del peón C te va a costar el otro peón. Claro, el peón C va a haber un momento, pero para hacerlo tienes que intentar hacerlo... Bueno, alfil a 4, ¿no? O sea, E7, torre 8, alfil de 7, Marc. Rey F6, corono, rey E5, toco el de E5, lo defiende y lanzo el de C. Para desviar el alfil y con el de D. Hemos seguido la línea. El rey llega a tocar el de D y luego empiezas a tirar el peón C y entablas. Entonces E7, torre A8, podemos conformarnos con tablas, que nunca es un mal resultado, tenemos calidad de menos, nos vamos felices a casa, o podemos mirar una jugada que, por muy rara que parezca, amenaza coronar. Porque es lo que digo, viene súper bien acostumbrarse, por absurdo que parezca, a mirar todas las jugadas forzadas. Bien. Alfil C8, amenaza coronar, torre por C8, ahí podemos pararnos a lamentarnos o ver un poco más. Claro, juegas D6 y... ahí está. Alfil C8 y torre por C8 D6, D7. Estos efectos prácticos realmente sería para mí el fin del problema de cara al entrenamiento. Es verdad que torre A2 complica un poco la labor, pero la verdad es que de aquí de momento, bueno, torre A2 sería un poco distinto, también es bastante sencillo, pero quiero focalizarme solo en esa solución, ¿vale? Porque quiero que os deis cuenta que os he tenido que ayudar un poco a algunos, que realmente hasta este final solo gana muy fácil solo viendo la primera jugada más forzada. Es muy interesante ese concepto. Ves la jugada que más amenaza y es solo la primera línea que casi deberías pensar. E7 para, o me pongo en medio, o alfil C8 me pongo en medio, torre por C8 y la jugada más forzada ahí es D6 para D7 y ganas. ¿Qué quiere decir esto? Este problema seguramente, pues eso, con una fuerza de 2000 te puedes tirar varios minutos sin resolverlo y sin saber qué pasa. Si te acostumbras a usar bien las jugadas forzadas, realmente eres capaz de sacar, no digo que sea lo primero que penséis siempre, aunque creo que debería ser bastante pronto, pero realmente si te acostumbras deberías tardar 15 segundos, 20 o empezar luego a ver los otros problemas o a ver qué pasa. Entonces, muy importante aprender a buscar esto. Bueno, en realidad, como siempre me pasa, había preparado un millón de cosas, pero no me quiero ir de tiempo. Voy a poner solo otro, porque la verdad es que me hizo tanta gracia este final cuando lo vi. Ayer no lo conocía y vamos a probar a ponérselo a Jaime también, que me gusta hacerle trabajar. Además, Jaime me ha prometido, no me lo ha prometido, pero me lo he prometido yo mismo, que él me va a invitar a una mariscada si pasa de 2600, así que está bien, ya que me he prometido que me va a invitar, pues está bien entrenarle un poco. Este final es curioso porque parece a la vez muy simple, pero no es tan sencillo. Me gusta cuando esto ocurre en los finales artísticos, cuando dices, joder, no hay tanto material, ni hay tantas jugadas posibles,
como para que no pueda ser capaz de resolver esto de forma tan sencilla. Creo que un jugador de 2000 se podría tirar un buen rato intentando resolver esto. No sé si Jaime... ¿Enunciado primero? Juegan blancas y te puedo dar la pista de que ganan, pero... ¿Ya la has sacado, Jaime? Perfecto. A ver si vas a llegar a esta posición y solo vas a tener hora y 10 minutos en el reloj. Es muy bonito el ajedrez en ese sentido, ¿no? O sea, el blanco tiene un peón, los otros dos, y es lo que digo, nos podríamos tirar bastante tiempo sin sacarlo, cuando la fuerza bruta de la posición es que no hay tantas jugadas legales, pero no es tan fácil, ¿eh? ¿Algún valiente? ¿Marc? No estoy sacando. Yo creo que sí. Muy bien, sí me gusta. Estás en forma. Bien, la complicación de este problema también es que la línea que parece que gana, tienes que profundizar un poco para saber que gana, pero también la facilidad está en que realmente las otras líneas parecen tablas enseguida. Así que a ver si alguien es capaz de decirme la línea que parece que gana y luego vamos a ver que en efecto gana, porque todas las demás realmente termina bastante rápido el cálculo. Esto, bueno, Agar en sus libros los trabaja bastante, ¿no? El sistema de eliminación. Es decir, que es un sistema que comprendo que como entrenador lo quiera vender un poco, pero tampoco lo recomiendo tantísimo porque luego me encuentro que hay mucha gente que las elimina y dice, bueno, eliminé esta por no sé qué, y digo, ya, pero en esta que has eliminado ganas con esta, y dice, pues vaya eliminación que hice. No, digamos que es muy fácil eliminar tras ver que no vale, pero antes en la partida no es tan fácil, así que en realidad el efecto práctico baja un poco. Pero a ver, el blanco tiene una jugada que es coronar, que seguramente es la primera que habéis pensado todos, que no es tan buena por jaque, rey por C2, H2 y son tablas. El rey está lejísimos y son tablas. Entonces, cuando llegas ahí, no sé por qué la mente humana, a mí por lo menos me pasa con estas cosas, pienso, pues corono, torre, y luego digo, bueno, qué imbécil, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Pero por la cabeza se te pasa un momento, ¿no? Dices, no le hago con la torre. Bueno, no tiene ningún sentido la torre, y entonces luego ya, bueno, pues, ¿qué haces, no? Ir con el rey a por el peón de H está muy lejos, y entonces dices, bueno, pues si coronar no vale, y el Divis me está poniendo esta posición y no serán tablas, pues habrá algo, ¿no? Rey E2, C2, y estamos ahí en las mismas, ¿no? Y entonces aquí Jaime nos va a explicar. Rey C1. Rey C1, ¿no? Vaya jugada. Rey C1. Bueno, la clave, rey C2, que seguro que es la primera que ha pensado, te hacen H2 y si G8 coronas. Entonces hace rey C1. Entonces, bueno, pues vemos la jugada H2. Fantástico, rey C2, Zuzban. Vale, es un concepto precioso del ajedrez, donde, bueno, rey C1, H2, vamos a avanzar un poco porque luego esto va a ser un poco largo, le dejas en Zuzban. Aquí tiene que mover, así que hay que sacar el rey, y resulta que este final, que es lo que digo, no era tan difícil llegar a esta posición, porque realmente eliminar las otras no es tan fácil, no es tan difícil, pero luego, claro, tienes que conocer que esto vas a ganarlo, o por lo menos calcularlo, porque justo el rey va a llegar.
A ver, os dejo alguno que me vaya ganando. ¿Quién quiere probar aquí? Esto ya... Ir progresando lo más que podáis. Es importante que está en ahogado, como entonces intentaríamos acercarnos un poco. No me hagáis dama G3, por ejemplo. Venga, hacemos dama de 5, me quito. Venga, un poco de escalera por aquí. Hago aquí para molestar un poco. Dama G4, aquí. Siempre podemos tener tablas de diferentes formas. Rey C3, rey E2, jaque, y entonces se aproxima y ya está. ¿Cómo has hecho? Rey C3, rey C3, forzada, rey C2, ¿no? Ah, rey de 3, vale. Rey de 3, C2. Ahora rey Vale, E2, ya te... rey E2. C1. Ah, no, que entra en caballo. No, en dama, ¿no? Ahí justo no hay. Pero, bueno, ya podemos intentar llegar a esa posición que nos favorezca un poco. Aparte hay otras posiciones. ¿Tú cuál habías visto, Jaime, de remate? Yo había pensado en una posición analista, pero la G5. Claro. En realidad creo que había alguna otra aquí, ¿no? Pero la más sencilla es tu solución. ¿La tenemos todos? Rey de 3, C2, rey E2 y para su desgracia tiene una jugada legal, dama por C1, la dama F1 y se acabó. Antes no sé cómo he llegado, realmente con el rey tan cerca también hay una posición en la que das mate, justo te coronas, ¿no? Das mate en F2, pero aquí ni hace falta. Vale, este sería, bueno, un ejemplo súper concreto también del cálculo. Porque he querido también mostraros este ejemplo, por lo bonito y lo difícil que es el ajedrez. Un peón en el blanco, dos peones en el negro, movilidad totalmente reducida de ambos bandos y te haces un lío calculando, es súper difícil y el concepto de Zutzman muchas veces nos queda ahí atascado, no nos cuesta. Como he dicho, el cálculo es súper importante. Bien, como quedan solo 5 minutillos... Rey C1, C2, ¿qué pasa? ¿Cómo? Después de rey C1, señora C2. A ver, rey C1, C2. Rey por C2. De H2, rey de 2. Rey por C2. Aquí, rey de 2, corona. Y ahora está justo ahí, de hecho es el final que quería enseñar. Bien, como decía, bueno, pues he insistido mucho en el cálculo porque es parte fundamental, pero no me quería ir sin señalar realmente lo importante que es entender las posiciones y la comprensión para dar un salto más ya a niveles bastante altos. Me gustó, de hecho, pues simplemente una partida que vimos ayer, que realmente es un buen ejemplo. Además, dio la casualidad que el jugador de negras, que es Puranik, el chaval indio muy talentoso, justo estuve hablando con él en Llobregat la última noche antes de venir aquí, ¿no? Tuvimos la suerte de entrenar con ellos el año pasado en verano en la India. Hay un grupillo de españoles bastante fuertes, ¿no? Estaban Salgado, estaba Antón y realmente, y Miguelito también, bueno, y estaban, pues estaba este Puranik, que estaba también SL, Narayan, y unos chavales que decía, bueno, tienen, no sé, 70 o 80 puntos menos que Antón y que Salgado, y nos pusimos a entrenar el primer día y yo les había preparado unas posiciones muy tácticas, ¿no? También sabía que el estilo indio era muy táctico y quería comprobar hasta qué punto realmente
era verdad, ¿no? Más allá de lo que vemos en la partida, de lo que lo podemos mitificar. Puse ahí en una sala como 8 tableros, tenían que ir ahí saltando unos por otros y apuntando las posiciones y luego comparábamos, ¿no? Entonces, había dejado un tiempo de 1 hora y, bueno, este Puranik y este otro chaval que es MI que está aquí, Raya, me dieron un repaso a todos los demás, pero tremendo. O sea, tácticamente no es que fueran mejor que Antón, es que eran mucho mejores que Antón. Realmente era tremendo el nivel como habían resuelto esos problemas tácticos, ¿no? Y claro, yo les preguntaba, pero tú tienes 2.4, el otro tenía 2.500, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, no? Bueno, entonces recuerdo esa noche, justo porque había preparado muchas cosas de táctica, me puse a trabajar y preparé posiciones más de entender, que si aquí hay que cambiar esta pieza, y el resultado fue todo lo contrario. Realmente donde veías que igual Antón y Salgado incluso muy rápido habían terminado la solución, no, aquí es esta, aquí seguro que es esta, sin calcular, los otros se perdían, te buscaban el caballo por F2 cuando no tenía nada que ver, o rechazaban los finales. Realmente estos chavales de la India tienen un toque táctico tremendo, ¿no? Y justo hablando con Puranik le pregunté, oye, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Qué ocurre? Digo, ¿entrenáis juntos? Y dice, no, bueno, en los torneos nos vemos y tal, pero no. Pero ahí hay mucha insistencia realmente en hacer táctica, hacen muchísimas tácticas, juegan muchas rápidas, le dan mucha importancia, y hay que decir que es un método que parece que no va mal porque no paran de salir chavales buenos. Pero me gustó mucho, pues en este caso tenemos a Kovalenko, claro, un gran maestro muy experimentado que se enfrenta contra un buen gran maestro joven. Él, por supuesto, sabe el estilo de su rival, ¿no? Y me hizo, la verdad es que me hizo gracia que prácticamente en 11 jugadas lo barra del tablero. Si lo ves desde fuera, puedes parecer, pues no ha pasado nada. Pero realmente supo buscarle muy bien la posición donde él no iba a entender nada. Podemos mover un poquito. Caballo F6, caballo F3, G6 y le hace caballo D2. Para empezar es una jugada que igual, pues puede ser que no tenga ni tan mirada, una jugada muy secundaria, pero que tiene una amenaza muy concreta. Si haces alfil G7 te hago E4 y ya no vas a jugar tu India de rey, sino vas a jugar una posición tipo Pirc, te voy a poner un peón en C3 y es el tipo de posición que seguramente un jugador de India de rey no quiera jugar. No pasa nada, esto es conocido, juegas con D5 y oye, el caballo en D2 no está tan bien, normalmente cuando haces C4 quieres poner el caballo en C3 para apuntar al centro. Pero la verdad es que se ha jugado últimamente en los últimos años, hay varias partidas donde hay gente que intenta este esquemita. Entonces alfil G7 y B4. Una jugada que al aficionado le puede sorprender muchísimo, porque dices, bueno, no has sacado el flanco de rey y estás haciendo B4, ¿a qué se debe? Bueno, B4 es una jugada que para empezar evita la ruptura C5. Luego es muy importante que estas jugadas como B4 se pueden hacer muy cómodamente cuando el alfil se ha fianchetado. Lo vamos a ver mucho con piezas negras, normalmente es habitual incluso ver jugadores haciendo B5 cuando el blanco ha hecho G3 para alfil G2. ¿Por qué? Porque, bueno, el peón en B4 ahora no es tan débil, ¿no? ¿Quién lo está atacando? No lo puede atacar el alfil, si lo atacas con el caballo te lo avanzo. Entonces, bueno, pues esa es, digamos, que es la lógica. Evitas la ruptura, ganas espacio y estás buscando ya un plan que va a ser apretar en el flanco de dama. Por supuesto, bueno, enroque juega normal y alfil E2. Vale, esta, como digo, es una posición que incluso en los últimos años ya ha habido unas cuantas partidas. Puede ser que haya gente que la haya estudiado. De hecho, bueno, pues hablándolo con Pepe, él mismo logró con negras meter una preparación porque había visto que su rival jugaba esta línea y quedó muy bien con piezas negras. Pero también, como digo, pues es una línea que a pesar de que se ha jugado últimamente, no la conozcas tan bien y te quedes peor. Curioso que aquí el jugador indio pues ya demostró estar totalmente perdido, no solo de teoría, sino de comprensión de la posición. Marc, ¿sabes cuál es la línea concreta aquí mejor para el negro? B6 para C5 y alfil A3 es interesante, creo que no. B6 la juegan muchísimo, es bueno, interesante. Yo considero que hay otra mejor. B6 es buena, por supuesto. A5 y contra B5. C5. Muy bien, esa es la jugada que están haciendo ahora y alguna partida de Weiji. A5, B5, C5. Creo que, bueno, que es lo más correcto dentro de que, por supuesto, está empezando la partida y que castiga bastante el juego de las negras, de las blancas, con A5 y C5. Quería mostrarlo porque vamos a ver la partida.
Vale, con A5 o C5, que la puedes hacer ahora mismo, si te comen al paso puedes comer incluso de ambas cosas, es interesante, pero el negro ya está golpeando el centro de las blancas. Fijaros cómo juega Puranik. Vamos a ver las próximas jugadas para demostrar que en cierta forma un jugador que creo que tiene 2.580, que seguramente el año que viene vamos a ver con 2.600, pero en cierto modo aquí se nota que algo le falta para dar el salto. Hace la jugada C6. Una jugada que, para empezar, bueno, puede parecer normal, pero también no sé qué está haciendo justo en esa posición, porque no nos están tocando D5, no nos van a presionar D5, tampoco B5 es una amenaza porque te meto C5. Podría decir, bueno, vale, pero sostiene un poco el centro. Pero vamos a ver sobre todo todas las próximas jugadas que hace, ¿no? La hacen A4, la jugada más normal del mundo, y ahora yo diría, bueno, si has hecho C6, tendría mucha lógica que quieras jugar A5, ¿no? A5 para B5 comer. Pero en realidad, bueno, supongo que comes alfil por B5 no es tan importante, y entonces seguro que él miró A5 B5, no le convenció, A5 B5 C5 tampoco la vas a hacer quizá pensando, oye, la podría haber hecho del tirón, y se decidió por hacer caballo D7. De nuevo, una jugada que dices, bueno, jugada de desarrollo normal, parece que quiero tirar con E5, pero le hicieron alfil B2. Y aquí pues volvió a gastar tiempo, volvió a pensar un poco, bueno, pues quiero buscar E5. ¿Cómo hago, no? Porque hay un punto en D4, quiero buscar la ruptura. Hizo torre 8. De nuevo puede decir, bueno, pues jugada normal para buscar el centro, para buscar A5, y se le enrocan. Desde fuera estás diciendo, bueno, Kovalenko no está haciendo nada de otro mundo. Saca las piezas, ha hecho esta tontería por ahí de flanco de dama y ya está, ¿no? Y aquí pues se volvió a poner a pensar y dijo, bueno, pues si hago E5 me comen el peón, caballo G4 me hacen H3, pues resulta que mi plan de 5 pues no funciona y no lo puedo buscar. Y entonces, ¿qué pasó? Que se le ocurrió hacer A5, hizo B5 y aquí con pérdida de tiempo hizo C5. Primero, pérdida de tiempo por haber hecho C6 de C5, pero segundo, pérdida de tiempo más grave por haber incluido una jugada como torre 8 que no venía en el plan. Aquí entonces el blanco, que ha jugado más armónico, más directo, le hizo una jugada buena y la posición de hecho ya es bastante buena para las blancas. ¿Cómo castigamos las pérdidas de tiempo? Esto de nuevo sería un poco de principios de apertura. Si tenemos más armonía, ¿qué tenemos que hacer en la posición? C4, abrir la posición. Le hizo C4, bueno, luego comió en D4, caballo por D4, le vino con todas las piezas y la posición ya es dificilísima y realmente a partir de aquí diría que casi no tuvo ninguna oportunidad. Las piezas blancas vinieron muy rápido. Jugada 11 y el blanco se ha quedado con una ventaja enorme sin haber pasado nada. ¿Qué ha pasado? Que el negro no comprendió la posición. No se dio cuenta, para empezar, una cosa que pasa mucho en la juventud, que nos juegan así y pensamos, va, los tiempos ya no importan. Caballo de 2, E3, bueno, puedo hacer cualquiera. En el ajedrez actual los tiempos importan, no se puede perder tiempo en ningún tipo de posición porque, para empezar, este es un ejemplo buenísimo, pues parece que no está pasando nada, pero la armonía de la posición ya indica que realmente, bueno, nos gustaría tener el alfil de B7 desarrollado, nos gustaría poder tener más cosas con negras que no tenemos y realmente es que a partir de aquí no le dio ninguna opción. ¿Esto qué pasó? ¿Esto qué indica? El ajedrez, afortunadamente, todavía no es todo cálculo, hay que comprender bien las cosas, el tiempo es fundamental en todo tipo de posición, el conocer las posiciones, el saber qué tipo de planes voy a hacer, cuáles funcionan, cuáles no. En este caso, Puranik lo que hizo es mezclar dos planes de forma catastrófica y perdió una partida que seguramente cuando pasó 25 minutos ya casi diría que tenía un 80% de posibilidades de perder sin darse cuenta. Mejorar esto es mucho más difícil, mejorar la comprensión de las posiciones requiere saber los planes, saber qué apertura vas a jugar y mirar muchas partidas respecto a eso, aprender de errores mucho más difíciles de detectar
de los que no te dicen la máquina, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de los que igual no cambian la evaluación de la posición, pero sí cambia el sentimiento, el saber que estás haciendo algo que vale, y realmente es la forma de progresar a largo plazo. Si cualquiera de vosotros, alguno que ha tenido un torneo malo ahora y me dice, oye, que voy a jugar en un mes Gibraltar y necesito, porque es el torneo de mi vida, necesito hacerlo muy bien, si es dentro de un mes te diría, oye, pues haz táctica y teoría a muerte y en un mes seguro que algún resultado vas a tener y vas a tenerlo. Si me dices que quieres mejorar en un año, digo, perfecto, ese es el camino, por lo menos un año o más, no busques el corto plazo, te diré, oye, empieza a estudiar posiciones, elige si quieres, si ya tienes un nivel como 2000, un repertorio de aperturas, elige posiciones, busca partidas comentadas que tengan que ver con esas posiciones, empieza a comprender qué pasa ahí, empieza a analizar finales relacionados con esa posición, empieza a comprender el ajedrez más allá de la táctica, porque a la larga es lo que te va a ayudar a dar el salto. Porque, como digo, bueno, el ajedrez es algo más que esto. Y bueno, pues no me quería extender mucho más o menos así ha quedado un poco claro cómo entiendo el ajedrez y cómo entiendo que se pueda progresar. Y nada, espero que os haya servido un poco para mejorar y a ver si ganáis esta tarde, ¿no?